el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó. Suyo es el mar, él lo hizo, con sus manos lo creó. Vengo a su presencia adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el rey. Sí, Adonai es el rey. Postramos a sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. Nos postramos a sus pies, adoramos al Creador. En tu presencia adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es un gran Dios. Vengo a su presencia a adorar, hoy vengo a proclamar que Adonai es el rey. Amén, amén, amén. Bendecido sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Amén. Dios, creador de los cielos y la tierra, Amén. y el Rey del universo, al Dios incomparable, al Dios único y verdadero, Elohim. A Él damos la gloria y la honra, y a Él damos honor en este día, porque estamos haciendo algo importante que Él pidió, es guardar el Shabbat. Así que en este día, hermano, los felicito por guardar el Shabbat. Les doy gracias por el deseo que tienen de agradar a Dios, porque cada vez que usted agrada a Dios en obediencia, Él se agrada de ustedes en el sentido de manifestar las promesas, las mismas que le dio a Abraham. Amén, amén. Hermanos, pues hoy la palabra está basada en la porción Lech Lechá, que quiere decir vete, vete. Y vamos a estar viendo Génesis 12:1 al 17:27, donde vamos a estar viendo ahí parte de las escrituras. También les quiero que vean el libro de los Hechos, capítulo 7, del 1 al 5, porque hace referencia también a cuando Dios llamó a Abraham a salir de Harán. Entonces, en lo que concierne a la cita de los profetas, sería Isaías 54:1 al 55:5, y Juan, también vamos a ver otra porción en el Brit Hadashah, o sea, el Nuevo Testamento, en Juan 8:51 al 58, perdón. Entonces vamos a estar viendo estas escrituras, hermanos, así que si tienen su Biblia, abran sus Biblias para que puedan seguirme en la lectura que voy a tener. Hoy voy a tener bastantes lecturas, así que bastante escritura que quiero citarle para que no haya duda de esta palabra en este día. Mientras yo meditaba en preparar esta palabra, hermanos, me recordaba el Señor otra vez de la importancia de mirarnos en nuestra jornada de la vida, o sea, mirarnos a ver a dónde vamos con Dios nosotros, a dónde estamos con Dios. Y pues le voy a hacer un comentario para ayudarle a enfocarse en la importancia de usted caminar con Dios en la vida. Abraham llegó en ese punto donde él reconoció a Dios como el Señor en Siquem, pero Dios empezó a tratar con él muy antes de Siquem, en Harán. ¿Por qué? Quería separarlo de lo abominable, quería separarlo del paganismo, quería separarlo de aquello que no sería de estorbo para Dios ministrarle, guiarle y enseñarle, porque eso es lo que hace Dios, nos guía, nos instruye, nos enseña para poder caminar con Él. Amén. Así que abran sus Biblias en el libro de Génesis o Bereshit, capítulo 12, y aquí está Leti conmigo, que me va a estar ayudando en lo que concierne a leer algunas citas. También tengo aquí a mi suegro, don Baltasar Flores, que está con nosotros en este día. Así que le damos gracias a Dios que aquí está mi suegro con nosotros también. Amén. Amén. Así que abriendo nuestra Biblia en Génesis o Bereshit,
12, 1 al 3. Y empezamos, hermano, además pidiéndole a Dios que nos guíe en esta palabra, que usted la reciba. Sí. Yo me he preparado para darle esta palabra. Así que oramos, Señor, ten misericordia de nuestros hermanos que oyen esta palabra, que puedan recibirla, entenderla y hacerla, ponerla por obra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, Padre, te damos gracias por esta bendición de poder estar de este modo, de esta manera, este medio, de poder comunicarme con mis hermanos y dejarles saber la bendición que tú eres para nosotros, lo grande que tú eres y lo bonito que es poder aplicar esta palabra a nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Y además, hermano, anticipadamente quiero darle las gracias a todos aquellos que colaboran con nosotros en el ministerio, no solamente en las oraciones e intercesiones, pero que también colaboran financieramente. Muchas gracias. Le pedimos que sigan haciéndolo. No olviden, hermano, que el compromiso no es nada más mío, es de ustedes también. Y esto es una comunidad, y la comunidad son gente que se ayudan a hacer la obra, que ayudan a llevar a cabo la obra del Señor y ayudar a aquellos que necesitan las ayudas y fortalecer la fe de otros. Hay muchas maneras, hermanos, que manifestamos que somos una comunidad. Así que muchas gracias por entender este punto y vamos a entrar a la palabra inmediatamente. Dice así en capítulo 12, verso 1, dice: pero Yahweh había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que el efecto de este pacto que Dios iba a tener con Abraham iba a afectar muchas generaciones después. Así que es una bendición poder llegar a este punto donde entendemos que somos parte de este pueblo de Israel y nuestra identidad está con ese pueblo. Quería comentar algo, hermano, antes de leer en Hechos 7, 1 al 5, que va a ser nuestra otra cita, que va hablando de lo mismo que habla aquí en Bereshit o Génesis 12, 1 al 3. Y es que mientras yo estaba estudiando esto, el Señor me recordaba de la importancia de entender, hablábamos en la semana, Leti y yo, sobre los llamados y los escogidos. Y me vino este pensamiento, ¿verdad? Que con los escogidos equivale a los obedientes. Obediente equivale a los que son escogidos. Y los llamados equivale a los que Dios le da la oportunidad de obedecer. O sea, no están fuera, sino que a los llamados dice: ok, te estoy llamando para darte la oportunidad de obedecerme. Y eso es lo que Dios quiere. Nos da una oportunidad para nosotros poder obedecerle. Los escogidos son aquellos que han decidido obedecerle, que han determinado obedecer a Dios, que no hay duda en su corazón que a Él hay que obedecerlo. ¿Okay? Ahora, la cuestión que le quisiera, la pregunta que le quisiera hacer antes de seguir, hermanos, es esta: si tú no fueras tú, y si tú te vieras en los ojos de otro, ¿cómo vieras tus jornadas en la vida? Si tú no fueras tú, y si tú te vieras en los ojos de otro, ¿cómo vieras las jornadas o tus jornadas en la vida? Hay tres principios para entrar, y esto parece que estoy fuera del tema, pero no, porque estoy preparándolos para que ustedes entiendan la relación que Abraham tenía con Dios. Tres principios para estar en la boda del Cordero. Apocalipsis 19:9, Leti, si me lo puedes leer, habla de la preparación para ser invitados a la boda del Cordero. Y hay tres principios para entrar en la boda del Cordero. El primero es ser una persona que humildemente busque y tenga hambre de la verdad. O sea, tú tienes que tener hambre de la verdad, hambre y sed por la justicia. Esa es la primera. La segunda es que tengas, estar atentos a la voz de Dios.
Y tercero es ponerse en guardia contra las trampas de Satanás para desviarte de la jornada que Dios te quiere llevar. ¿Cómo dice ahí Leti? Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. En Mateo 5:6, hablando de la persona que humildemente busque y tenga hambre de la verdad, ¿qué dice ahí, Leti? En Mateo 5. 5:6, si ustedes lo pueden apuntar ahí en su Biblia, dice así. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En este primer principio para entrar en la boda del Cordero, de ser una persona que humildemente busque y tenga hambre de la verdad, también envuelve el arrepentimiento. El arrepentimiento es clave, porque el arrepentimiento te lleva a desechar lo abominable. ¿Qué dice ahí, Leti, en Mateo 4:17? Sobre el arrepentimiento, mientras yo busco Ezequiel 5, del 6 al 8. Dice, desde 4:17, Sí. desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Ezequiel, hermanos, capítulo 5, versos 6 y 8, o al 8, nos habla de lo que es la abominación o no participar de ella. Es importante, hermano, que una vez que usted se arrepiente, usted decida no participar de lo abominable, de lo que desecha a Dios, de lo que detesta a Dios, de lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y dice así, hermanos: y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Por tanto, así ha dicho Yahweh: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes, ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo estoy contra ti. Sí, yo haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones. Recuerden, hermanos, que Dios nos ha llamado a ser el ejemplo a las naciones. Entonces, hay una responsabilidad muy fuerte en nosotros de manifestar quién es Yeshua o quién es Dios a través de nuestras palabras, nuestras acciones, porque esto da testimonio de quién es Él en nosotros. Estar atentos a la voz de Dios. En Apocalipsis 3:20, Leti, por favor. Vamos a ver Apocalipsis. Mientras Leti va ahí, yo voy a ir a Juan 16, del 12 al 13. Uno va a ser Apocalipsis 3:20, el otro va a ser Juan 16, del 12 al 13, hermanos. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ok, ahí está. Léelo otra vez, por favor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Recuerden, hermano, la cita que decía Yeshua, que los que son sus ovejas oyen su voz y le siguen, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con la atención que tú le pones a su palabra, ¿verdad? Para practicarla, para hacerla. En Juan 16, 12 al 13, dice así, Juan 16: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Dios quiere dejarnos saber muchas cosas, hermanos, pero depende de nosotros qué tanto nos consagramos, qué tanto le buscamos, qué tanto tenemos la disciplina en la palabra, un espíritu de disciplina en la palabra para poder escuchar a Dios
Y la tercera cosa que le dijimos fue ponerse en guardia contra las trampas del enemigo. Cuidarte de todo aquello que te alejas de Dios. Dios está llamando a Abraham, le está diciendo, oye Abraham, te estoy llamando porque quiero que camines conmigo, que te acerques a mí más. Quiero enseñarte quién soy yo y quiero mostrarte lo que tengo planeado para ti y para tu descendencia. Vamos a ver el efecto del pacto con Abraham, hermanos. Empezamos hablando hacia dónde lleva el pacto de Abraham. Vamos a ver en Ezequiel 12:2. Dice ahí en esa palabra, hermanos, que les pondré un espíritu nuevo y les daré un corazón de carne. Las ovejas que no oyen su voz es porque son rebeldes, ¿ok? Entonces muchas veces, hermanos, nosotros sacamos mucho tiempo para ver cosas, ¿no? Sacamos tiempo para ver películas, sacamos tiempo para oír a la familia, sacamos tiempo para oír al jefe, que pues tenemos que oír al jefe del trabajo. Sacamos tiempo para oír a mucha gente, pero no sacamos mucho tiempo para oír a Dios. Entonces, si usted se fija, Abraham es un hombre que está atento a la voz de Dios, a lo que Dios le pide, aun cuando le pide que le dé a Isaac, que sacrifique a Isaac. Él está oyendo a Dios y él está totalmente seguro que es Dios el que le está diciendo esto. Pero Dios tiene un plan que él quiere enseñarle a Abraham lo que venía en el futuro, porque venía uno que iba a tomar el lugar, así como el carnero tomó el lugar de Isaac, venía uno que iba a tomar el lugar de nosotros como pecadores. Así que leamos ahí otra vez, Leti, Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y te voy a pedir por favor que leas Oseas, Oseas capítulo 4, verso 6. Okay. Oseas 4:6. Hermano, para que ustedes lo apunten también en sus notas, a Juan 10:27 y también Juan 7:47 al 48. Ok, léelo por favor, Leti. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es una cosa impactante, hermano, porque cuando hablamos de Abraham, Dios le está dando una promesa de bendición a los descendientes de él, a las generaciones que seguían después de él. Entonces aquí en esta palabra de Oseas dice que por cuanto estaban que ignorantes de la ley y no obedecían los mandamientos, hermanos, iba a afectar la siguiente generación de ellos, a sus hijos, ¿correcto? Entonces hay tres componentes del pacto abrahámico que yo quiero que usted los marque alguna parte, hermano, pero márquelo. Que Dios le prometió una tierra, número 1. Número 2, le prometió una descendencia. Y número 3, le prometió bendición y redención. Entonces, apunte esas tres cosas porque envuelve todo esto que Dios pacta con Abraham. Y Abraham entiende que las promesas de Dios iban a ser siempre fieles. O sea, Dios iba a cumplir con sus promesas. La parte de Abraham y de nosotros, hermano, es cumplir con lo que Dios pide de nosotros como mandamientos. Dios nos pide esa ley de Dios que nos manda a vivir en una manera que sea agradable a Dios en obediencia a Él. Y por eso le dice, vete o sal de tu tierra y de tu parentela. En Génesis o Bereshit 15:17 dice, y le dijo, yo soy Yahweh que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ok, ahora vámonos a Hechos 7, que era lo que le quería leer hace ratito, para que vean cómo lo dice aquí. En Hechos 7 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios
le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Ahora fíjate que si te fijas en este verso dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, no fue hasta que murió su padre en Harán. Usted sabe lo que quería decir el nombre de él, de su papá, Taré, que quiere decir retraso en hebreo. Eso quiere decir que él tenía que primero, el papá de Abraham no podía seguir con Abraham. Tenía que haber un momento de partida, porque no iba a ser de ayuda para Abraham que su padre estuviera en esta jornada. Entonces, si te fijas, en Harán muere su padre y Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, y dice, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces ahí están los 3 puntos otra vez: la tierra prometida, la promesa de descendencia y la promesa de bendición y redención. Vamos a estudiar un poquito, hermanos, dónde sería el lugar de donde salió Abraham. Ahorita ese lugar que hablamos de donde Dios habló a Abraham, que quería hablar con él porque quería llevarlo a que se cumpliera ese pacto que iba a hacer con él. Era el lugar que ahorita en la moderna Irak se llama Tel el Mugavyar. Tel el Mugavyar, del sur de Irak. Abraham, al cruzar el río Éufrates, se convirtió de gentil a hebreo. Por eso él es el primer hebreo. Es el primer hebreo. Y cuando vemos a Abraham, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos en Abraham? Hay 2 cosas claves que vemos en Abraham. Vemos el personaje histórico y vemos cómo Yahweh usa a esta persona para que tú te visualices en esta historia bíblica cuando él dice a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Te lo está diciendo a ti y a mí también. Sal de lo que es pagano. Sal de lo que es abominable. Sal de lo que te separa de Dios. Sal de lo que te desvía de Dios. Y sal de lo que te jala al mundo. Porque, hermano, nosotros no somos del mundo, aunque estamos en el mundo. Dios nos tiene aquí para que seamos luz en medio de tiniebla. Para que demos a conocer que Yeshua es la luz del mundo. Y que esa luz brilla en nosotros a través de nosotros haber aceptado el nuevo pacto que fue sellado con su sangre en el Calvario. Y este pacto que hizo con Abraham también lo selló con sangre cuando le dijo, no mates a tu hijo, ahí está el carnero, ese es el sustituto de tu hijo. Y él lo selló con el derramamiento de sangre del carnero. Ese carnero también representa a Yeshua. ¿Por qué? La sangre de Yeshua fue derramada para sellar el pacto que tenemos con él. Y ese pacto, hermano, nos lleva a ser parte de los lomos de Abraham. De lo mismo que le prometió a Abraham, es lo que nos ha dado a nosotros como herencia. A través, lo vemos en Gálatas 3:29, cuando Pablo se dirige a la iglesia de Galacia. Ahora fíjese, hermano, lo que le dije ahorita. Dios nos está llevando a dejar nuestro pasado, dejar todo aquello que es familiar para ti. Quiero que ahora te abras a la aventura de caminar con Dios. Quiero que te abras a la aventura, dice Dios, de caminar conmigo. Eso es lo que Dios quiere, que tú tengas esa disposición de caminar con Él. Veamos Isaías 48:20. Dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevarlo hasta los postreros de la tierra. Decid, redimió Yahweh a Jacob su siervo. Recuerden lo que le prometió a Abraham. Una de las promesas es que él redimiría sus generaciones, su descendencia. Era parte de la bendición de ese pacto. La tercera parte de esa promesa era que iba a bendecir y redimir su descendencia. Y aquí lo vemos en Jacob, que redimió Yahweh a Jacob su siervo. Ahora, cuando Abraham llega a la tierra, él comienza a levantar altares, que son lugares memoriales que representan el encuentro de Yahweh con él. Son lugares
son lugares donde el cielo y la tierra se conectaron con Abraham. Y eso lo vemos en Génesis 12, hermanos, del 6 al 7. Génesis 12, 6 y 7. Si lo leen conmigo, hermano, dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, que también se llama Sicar, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. En el 12:7, y edificó un altar a Yahweh, quien le había aparecido. Quiere decir que, hermano, cuando usted está oyendo a Dios, le das una oportunidad para que Él aparezca, para que Él se muestre a tu vida, para que Él te deje ver quién es Él. Ok, hermano, entonces si tú ves la fidelidad de Abraham, ¿por qué Abraham es fiel? Porque Abraham entiende que es en Siquem, hermano, donde Abraham por primera vez le llama Adonai al Señor, o sea, le llama el Señor de él. Hermano, cuando usted aceptó a Yeshua, usted dijo que Él era su Señor y Salvador. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Eso quiere decir que usted estaba en disposición de obedecer a Jesucristo, a Yeshua, como su Señor, que tuviera autoridad sobre usted para hacer lo que Él dijo que debíamos hacer, obedecer las instrucciones de Él. ¿Ok? Entonces, esto es clave, hermano, porque si tú dices que Yahweh Dios es tu Señor y tú no haces lo que Él te pide, Él no es tu Señor. Tú nada más tienes una religión encima, pero tú no estás obedeciendo a Dios. Es importante, hermano, que ustedes entiendan que el Shabbat es Shabbat. Cuando hablamos de Shabbat, hermano, no es para que celebres tus fiestas, no es para que celebre cuanta fiesta te da la gana de celebrar en Shabbat. El Shabbat no es para celebrar tus fiestas. El Shabbat es para honrar a Dios y guardar ese día santo y apartado para Él. Por eso Él lo santificó ese día. Amén. Ahora, fíjese, estudiando la frase encino de Moré, encino es un árbol fuerte y se relacionaba con los dioses que se invocaban como si fueran altares. Yahweh le dice en ese mismo lugar: tú me vas a invocar a mí y yo te voy a dar promesas. Lo que sucede aquí es que Yahweh cumple su credibilidad y establece su nombre en ese lugar y se borra el nombre del dios cananeo. O sea, lo que hacían la cultura pagana era que ahí también ofrecían altares bajo estos árboles, pero Dios le está diciendo a Abraham: ahí tú vas a hacer tu altar bajo un encino para que yo sea reconocido, y en ese lugar se va a borrar el nombre de los dioses cananeos, porque el nombre mío ahí va a ser, se va a establecer, porque ahí yo voy a cumplir, tú vas a ver mi credibilidad y voy a establecer mi nombre en ese lugar. Ahora, encino, la palabra encino en hebreo quiere decir ayil. Ayil, A-Y-I-L, ayil. La raíz de esta palabra significa carnero, aunque es una palabra que describe un árbol. Si usted se va a Génesis 22, 11 al 13, usted va a ver que lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es que en este encino que ahí en hebreo quiere decir raíz, la raíz de esta palabra que significa carnero, le está diciendo en el futuro va a venir uno que va a ser clavado en un madero para morir por la gente, para ser el carnero sacrificado, Yeshua, que va a tomar el lugar de nosotros, nuestro pecado. Él va a tomar el lugar nuestro y va a derramar su sangre por nosotros. Léelo ahí, por favor. Dice: entonces el ángel de Yahweh le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Eso es. Entonces el carnero es un símbolo de Yeshua, que nos habla de cómo tomó nuestro lugar en el madero, porque Dios vio, así como el carnero tomó el lugar de Isaac, porque Dios vio la obediencia de Abraham.
O sea, el sacrificio de Yeshua tiene más sentido cuando en nosotros hay un deseo de obedecer a Dios. Por cuanto Abraham quería obedecer a Dios, Dios le mostró cómo iba a ser, que Isaac simbolizaba el mundo que Dios iba a perdonar y el carnero simbolizaba a Yeshua, que iba a tomar el lugar de Isaac. En este capítulo yo leí hace tiempo que es la primera vez que se pronuncia la palabra amor. Y dijo, el Señor le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, ¿verdad? Es la primera vez que se pronuncia esa palabra de amor. Y si pensamos en lo que tú estás hablando de Isaac como tipo de Cristo, el versículo que pues casi todo el mundo conoce, manifiesta este amor que tuvo Dios, porque también Abraham es una representación del Padre. Así es. Que tomó a su hijo, ¿verdad? Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es. Muy bien, esos versos van muy bien ahí, explicándolo un poquito más. Y bueno, vamos a seguir con una parte de este acuerdo o este convenio o pacto con Abraham. Lo que vemos aquí es un nivel de fidelidad para probar otro nivel de fidelidad. O sea, Dios vio la fidelidad de Abraham de entregar a su hijo. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. Dios Padre ve la fidelidad de Yeshua, de entregar a su hijo Yeshua, para morir por nosotros. ¿Ok? Entonces Dios vio ese nivel de fidelidad. Recuerden, hermanos, que para tú tener promoción en Dios, tienes que mostrar fidelidad. ¿Ok? Es como todo pacto, hermano. Un pacto matrimonial, cuando no hay fidelidad, ese matrimonio está quebrantado y no se puede llevar a cabo ese sentido de equipo, ese sentido de yo hago mi parte, tú haces tu parte, para que podamos vivir de una manera que sea de paz, sea de tranquilidad, sea de prosperidad, sea de sanidad, sea de bendición. Entonces, en este primer nivel de fidelidad, Dios prueba a Abraham y Abraham pasa la prueba de entregar a su hijo. ¿Ok? O sea, es una promoción que Yahweh está conectando con otra promoción. Es decir, no te canses de obedecer a Dios, porque Él ve tu fidelidad y Él te va a promover. La fidelidad es clave con Dios, hermano. Es muy clave. Génesis 12, 6 y 7 lo habíamos leído, pero doy referencia a ello otra vez. Y la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre este altar que levantó en Siquem y donde él habla a la mujer también samaritana? Hermano, usted sabe que en Siquem, que es también llamado Sicar, es el lugar donde él se encuentra con la mujer samaritana y le empieza a decir quién es ella, porque ella es de las tribus del norte, hermano. Entonces él empieza a hablarle y darle a conocer quién es ella y le deja saber que el pecado en que ella está no es para ella, que ella es una hija de Dios, ella es una mujer que viene que es parte de ese pacto abrahámico, porque es descendiente de Abraham. Ahora fíjate, el primer lugar donde Abraham invocó el nombre de Yahweh fue cuando pasó por Siquem, y ahí lo vemos en Génesis 12:6. Siquem se encuentra entre el monte Ebal y el monte Gerizim. Es decir, hazte de cuenta, mira, aquí está el monte Ebal, aquí está el monte Gerizim, y Siquem está en el mero medio de esos dos montes. Y Gerizim y el Ebal tenían un lugar importante, porque lo que estamos viendo aquí, que de las 12 tribus de Israel, 6 se agruparían en un monte y el resto en el otro monte para ratificar el convenio. Es decir, un lugar, un monte, hablaba de las bendiciones de Dios si obedecías. Gerizim era las maldiciones, declaraba el pueblo si desobedecías, para que no hubiera excusa que yo no sabía, no entendía, no comprendí nada. Aquí está Siquem en el medio y Dios le dice, váyanse al monte ya 6 tribus, váyanse al monte acá otras 6 tribus. Ahora, es como una dinámica que Dios usó con el pueblo de Israel, para que no se le olvidara esto, le quedara bien impregnado en su corazón y en su mente. Aquí van a declarar las bendiciones en Ebal si me obedecen, y ustedes van a declarar las maldiciones si no me obedecen, en Gerizim. Entonces,
Esto fue una manera que Dios ratificó el pacto o el convenio con su pueblo. Para ratificar este pacto, Siquem es el lugar donde Dios le dice que daría esa tierra a Abraham y a su descendencia. Es ahí donde le dice, daré esta tierra a ti y a tu descendencia. Este es el mismo lugar que entró Josué, donde ratificaron el convenio o el pacto que Dios le había dado a Abraham. Y repasaron la lista de bendiciones y maldiciones, y esto muestra que Dios es fiel a su pacto o a su convenio. ¿Okay? Y ya le explicamos lo que les hizo como una dinámica para que el pueblo entendiera bien las consecuencias de no obedecer a Dios. Les recuerdo que tenemos que llegar a un punto en nuestra vida donde no haya duda de la fidelidad de nuestro Dios. Hermano, para que tú puedas seguir obedeciendo a Dios, tú tienes que llegar a un punto en tu vida que tú no tienes duda de la fidelidad de Dios. Porque cuando tú dudas de la fidelidad de Dios, es muy difícil que seas obediente. Porque recuerda, hermano, que Dios siempre va a cumplir con sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Lo único que Dios pide de nosotros es que seamos obedientes al pacto que hemos hecho con Dios. Lo que hicimos con Dios. Ese pacto, hermano, usted lo tiene que guardar. Porque esto confirma lo que Dios le dijo a Abraham, que bendeciría a su descendencia. Génesis 15, 18. Leti, en lo que Leti lo busca, nosotros podemos decir que hay una conexión entre el altar y la tierra. Por eso cada vez que, si ustedes decían los patriarcas, hermano, donde ellos llegaban, ponían un altar. En ese altar, ellos ponían un lugar que era para ellos sagrado. Ellos lo apartaban para Dios. Era un lugar especial que tenían. Léelo, Leti. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Entonces, podemos decir que hay una conexión entre el altar y la tierra. El altar de Abraham en Siquem es un memorial que testifica de las promesas que Yahweh habló acerca de Abraham y su descendencia, que también lo vemos en Gálatas 3:29. Ahorita lo va a leer Leti, Gálatas 3:29, la cual habla de que a consecuencia de nosotros estar en pacto con Yeshua, nosotros también venimos a ser parte de los lomos de Abraham, identificados como pueblo de Israel, como pueblo santo, apartado para Dios, para representar a Dios en la tierra. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Recuérdate, hermano, esa última palabra de ti, lee otra vez ese verso. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si soy linaje de Abraham, ¿tú sabes lo que está diciendo ahí? Yo, a través de ustedes haberme aceptado a mí, Yeshua, como su Señor y Salvador, yo ahora los hago parte de la descendencia de Abraham. Y lo que le prometí a Abraham y a su descendencia, se lo prometo a ti y a tu familia. Amén. Eso es lo mismo que está diciendo aquí. Y hermano, si no te identificas como israelita, no vas a verte en estas promesas. Porque, hermano, si seguimos viéndonos en el espejo o con la vista a lo que Roma nos dio, vamos a estar perdidos con nuestra identidad y no vamos a entender lo que Dios prometió para nosotros a través de Yeshua, pero que viene desde allá atrás con Abraham, para sus hijos y usted y sus hijos, perdón. Ahora, siempre regreso yo a Bereshit 12, 6 al 7 o Génesis, porque estos dos versos, hermanos, son muy, muy claves. Siquem, hermanos, es el lugar que por primera vez se invocó el nombre de Yahweh por nuestro padre Abraham. Al Abraham sacrificar los animales, quiere decir que esa sangre derramada selló el pacto ahí, hermanos. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué menciono tanto yo a Siquem? ¿Cuál es la importancia de Siquem? La importancia de Siquem está basada en la legalidad del pacto. Porque cuando Dios hizo un pacto, el pacto con Abraham es un lugar de legalidad. Ahí es donde Josué entró. Yo le voy a dar algunas cosas. ¿Por qué Siquem es tan importante en este asunto del pacto? En Josué 21:20 dice que este lugar era
lugar de refugio de los levitas. A ver, 20. Sí, Josué 21:20 dice, la ciudad de refugio de los levitas era Siquem. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín. Ahí está. Ah, Le dio Siquem, hermano, le dio a Siquem. Entonces, hermano, ustedes pueden ver la importancia de Siquem. Ahí está en Josué 21:20, ciudad de refugio de los levitas. Es donde también, en 1 Reyes 12, ves todo el capítulo, lo pueden leer, es donde Roboam fue coronado rey de Israel. Roboam fue coronado rey de Israel en Siquem. dice, Léelo. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo, ¿todo eso quieres que lo lea? No, nada más quería que supieran. Roboam fue a Siquem, dice ahí. Sí, así porque es. había venido a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Coronarlo de rey. ¿A dónde? En Siquem. Usted va viendo lugares muy claves para Dios y siguen siendo clave después de Abraham, después que Abraham murió. Siquem viene porque ahí fue donde Abraham puso ese altar que tenía que ver, recuerda que te dije del árbol del encino, de Moré. Esa palabra encino, la raíz de esa palabra tiene que ver con carnero, o sea, el pacto que hizo con él, donde se selló ese pacto con sangre, te está simbolizando que es algo no solamente espiritual, pero legal, que hizo con Abraham, ¿verdad? Amén. Ahora, hay un lugar más, Leti, y es las tribus se separaron y se establecieron su propia nación, también está en 1 Reyes 12, ahí se establecieron las tribus y las tribus se separaron ahí. Recuerden que se dividieron las tribus, 10 se fueron al norte y 2 se quedaron al sur. Sí. Ahí también está eso. Ahora voy a cerrar, hermano, no me queda mucho tiempo, pero si usted lee Juan 4, 1-7, hablando de la mujer samaritana, ¿qué importancia tiene Siquem para nosotros? Fue en Siquem donde Yeshua fue y se reveló como Mesías a una mujer samaritana, descendiente directa de las tribus del norte. ¿Juan qué? Juan 4, 1-7, para que lo busquen. Okay. Y bueno, la pregunta que yo les hago, hermano, ¿será que tú y yo, siendo Israel, somos esa mujer samaritana? Buscando agua en pozos naturales y un marido que no es nuestro. Dios nos está llamando a salir de todo lo que nos separa de Él, que nos lleva a una falsa identidad, a regresar a sus mandamientos para que honren a Dios y podamos restaurar nuestra identidad y de esa manera disfrutar de sus promesas dadas ahí en Isaías 29:13 y Mateo 15:18. Hermano, tenemos que salir de lo pagano, tenemos que salir de las culturas paganas, tenemos que salir de la mezcla, tenemos que salir de todo aquello que nos separa, que nos va desviando del pacto que tenemos con Yeshua, que nos lleva a tener esa promesa del pacto que hizo con Abraham. Ustedes que siguen celebrando sus fiestas en Shabbat, celebrando Halloween en la iglesia. Hay iglesias que ahorita, hermano, para mañana, el 31 de octubre, van a tener todos los niños metidos en la iglesia celebrando lo que le llaman Hallelujah Night. Nada que ver, noche de aleluya. Hermano, no celebran las fiestas del Señor, pero rápido para celebrar las paganas. O el día de la coneja es otra que celebran, comiendo comida impura. Ninguna de estas abominaciones o abominables fiestas y prácticas las tolera Dios. Ahora, hay esperanza, hermano. Si podemos regresar a Dios y decirle, perdónanos, Señor. Queremos empezar a obedecerte. No queremos que pasemos por una tragedia. No queremos esperar que tengamos una enfermedad terminal para entonces empezar a obedecer a Dios y empezar a buscarlo y decir, Señor, quiero entrar en serio con este pacto que tú hiciste con Abraham y que a través de Yeshua somos parte de ese pacto. Hoy el Señor nos llama y nos exhorta a que regresemos, hermanos, humildemente a buscar a Dios
que regresemos, hermanos, a la obediencia en Dios, que regresemos a lo que Él nos pidió desde el principio, hermano, a obedecerle, a humillarnos, a no caer en la trampa del enemigo, de engañarnos y desviarnos de la verdad de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y hoy día te está extendiendo la invitación para que te humilles y reconozca que te has alejado de Él, que has pecado y que has violado tu pacto con Dios, para que Él te restaure y pueda otra vez ponerte en ese plan que Él tiene para tu vida, como lo hizo con Abraham. Dios les bendiga, Dios les guarde, le amamos. Un abrazo de parte mía y de Leti, que Dios los bendiga y que puedan recibir esta palabra y que puedan ponerla en práctica, hermanos. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom. Que Dios te ayude en esta semana que entra, hermano, pasando el Shabbat, y que usted pueda experimentar. Mándenos testimonios ahí por el WhatsApp. Mándenos testimonios, hermano, de lo que Dios está haciendo contigo por tu obediencia en Dios. Amén. Amén.